que todos conocemos la situación. Es una situación tensa realmente entre Rusia y Ucrania, porque pues número uno, Satanás es real y lo que quiere siempre el enemigo es hacer mucho daño a gente inocente. Y la tensión es ahora qué van a hacer los países del mundo con respecto a esto que acaba de hacer o que está haciendo un país en el mundo. ¿Qué hacer? ¿Cómo tomarlo? ¿Dejarlo que siga así? Porque el plan del presidente Vladimir Putin no es solamente Ucrania, hermanos. Son otros países que están alrededor también. Eso es lo que quiere hacer. Entonces, Dios extienda su gracia a la humanidad, porque dependiendo de lo que pues se ponga en la mente de los líderes del mundo con respecto a la respuesta que van a hacer a esas acciones, todas las acciones van a tener consecuencias. Y el temor que existe es de que pues esto escale, a nivel más grande, y aún puede empezar la tercera guerra mundial, porque cada país, por ejemplo a Rusia lo apoyan unos países también, y a Ucrania están a favor de Ucrania otros países. El que se atreva a defender a Ucrania, entonces tal vez otros países van a responder. Pero todo está en las manos de Dios. Dios tiene el control. Dios puede permitir al mismo diablo agitar corazones para un mal en la sociedad, para que al fin del día, últimamente, los planes y los designios de Dios en su palabra se cumplan. Se van a cumplir, hermanos, hermanas. Todo esto está escrito y se van a cumplir. Pero tienen que suceder ciertos eventos, y pasa en mi mente Mateo capítulo 24. Oirán de guerra, de rumores de guerra, pero esto es principios de dolores. Sin embargo, pues vamos a seguir confiando en el Señor y orando al Señor por la gente de Ucrania, de Rusia y del mundo, especialmente aquellos que no se han arrepentido, porque el morir del cristiano pues es ganancia. O sea, una vez que uno pone su fe en Cristo Jesús, el vivir es Cristo, el morir físicamente es ganancia para nosotros, pero no para la gente que no conoce a Jesucristo. Realmente hay condenación eterna. El infierno es real. El infierno no se ha eliminado. Cambie la sociedad, cambie el ambiente, cambie la mentalidad, diga lo que diga la ciencia, la palabra de Dios es perfecta, es completa y es final. Es absoluta porque es la verdad del Dios que nos creó. Y un día todo ser humano dará cuentas a Dios ante Jesucristo. Van a dar cuenta, hermanos, de lo que se hizo con respecto a la persona y la obra de Cristo Jesús. Hablando de la guerra, hermanos, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la raíz de la motivación de esta acción? Nosotros podemos pensar que es el deseo de poder y control. Eso está, simple y sencillamente, deseo de poder y control en el corazón del ser humano. Estos dos países muy bien pudieran estar tranquilos, ¿cierto? Pudieran estar en paz, pero por la dureza del corazón, el pecado en el corazón del ser humano, entonces ahora existe la guerra. Muchas personas se oponen totalmente a las guerras. Y en parte pues hace sentido y hay cierto razonamiento, hermanos, pero nunca debemos de olvidar que las guerras muchas veces son necesarias para eliminar o para detener el mal en el mundo. No es nada bonito una guerra, nadie desearía guerra, ¿cierto?
Siempre hay muerte, siempre hay dolor, siempre hay tristeza, siempre hay injusticias. Sin embargo, las guerras, como de acuerdo a la historia de la raza humana, muchas veces son necesarias para refrenar el mal, para detener el mal o eliminar el mal. Sin las guerras, imagínense que no hubiera guerras. El mal iba a avanzar a su antojo. ¿Cierto? Si no hay guerra, si no hay nadie que se oponga, entonces como el corazón perverso del ser humano está también en los líderes del mundo, si una nación quisiera invadir y conquistar y hacer de la suya y no se le trata de refrenar, entonces imagínense lo que resultaría. De hecho, el fin de la historia de la raza humana, ¿cómo va a terminar? Con guerra, con una guerra, la madre de todas las guerras que jamás ha habido ni habrá en el mundo, en el planeta Tierra. El fin de la humanidad terminará con guerra. Y va a ser una guerra, le digo hermanos, guerra de guerras. El mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, necesitará hacer una guerra para destruir, para eliminar la maldad de este mundo. Así va a ser la historia, hermanos. Entonces, el cristiano que ora porque ya se acaben las guerras, Dios, que ya se acaben las guerras, Dios, que ya haya paz. Bueno, no se está dando cuenta tal vez que lo que está pidiendo es que ya venga la guerra final, que ya haya la guerra final, porque de esta manera el Señor Jesucristo dará el pago merecido a aquellos seres humanos que endurecen su corazón y que no se arrepienten y que rechazan a Jesucristo. Entonces ya no habrá más guerras. Entonces habrá paz, cuando el príncipe de paz venga al mundo. Así está escrito, así será hecho. So it has been written, so it shall be done. Ahora, ¿quiénes son los rusos y quiénes son los ucranianos, hermanos? ¿Quiénes son los rusos? ¿Quiénes son los ucranianos? Descendientes de Noé y de su familia. Son descendientes de Noé y de su familia. Ambos son familiares, son relatives, los rusos y los ucranianos. ¿De acuerdo? Esto es de acuerdo a la cosmovisión de las Sagradas Escrituras, la cosmovisión bíblica. Todos ellos y el mundo entero fueron predestinados por Dios para recibir bendición por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo. Entonces, vean, el país de Ucrania es una de las naciones, hace rato decía, que más misioneros envía en ese continente, en Europa, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y no dudamos, hermanos, que detrás de todo está el enemigo, tratando de callar al pueblo de Dios, tratando de intimidarlo. Pero oremos para que los creyentes que están viviendo esa situación horrible se mantengan firmes y al diablo le salga el tiro por la culata, ¿cierto? Allá le sucedió en la cruz. Creyó haber vencido al Hijo de Dios y el vencido fue Él. Y que el día de hoy esto que está tratando de espantar al ser humano realmente sea como pólvora, un despertar de los creyentes a predicar el Evangelio y que más almas vengan al arrepentimiento y crean en Jesucristo y sean salvos para la gloria del Señor. Amén, hermanos. En el libro de Romanos, ¿pueden abrirlo? No oré, ¿verdad? ¿Estás grabando? Ok, excelente, gracias. En el libro de Romanos vamos a reflexionar en los minutos que nos quedan, tal vez no todo lo que se tenía planeado, pero abran Romanos capítulo 4.
Romanos el capítulo 4. Si es una Biblia así de papel, como les animo, siempre es bien fácil ir para el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etcétera. En los capítulos 1, 2 y 3 de la carta a los Romanos, el apóstol San Pablo, que fue el hombre a quien Dios inspiró para escribir sus escritos. El apóstol Pablo habla de la necesidad del ser humano de poseer la justicia perfecta. ¿Cuál es la justicia perfecta? La justicia de Dios, ¿cierto? O sea, todo ser humano necesita presentarse delante de su Creador con la justicia de Dios. De lo contrario, nunca podrá ser salvo. Y si me han estado siguiendo, hermanos, esta enseñanza y comprendemos el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, esta declaración que voy a hacer es bíblica y es verdad. Si el ser humano no cumple perfectamente la ley de Dios desde que nace hasta que muere sin violar sin cometer un solo pecado, esa persona no puede ser salva. Jamás podrá ser salva. Porque la paga de un solo pecado significa condenación y muerte, significa infierno. De manera que estamos comprendiendo, para que Dios nos acepte, para que Dios acepte a un ser humano, tiene que ser con una justicia perfecta. Dios no acepta buenas intenciones. Dios no acepta sinceridad. Como el día de hoy se dice, bueno, lo importante es que tú seas sincero. Dios conoce mi corazón. Uno hace lo que puede. No. Tienes que ser perfecto a los ojos de Dios. Tienes que ser perfectamente righteous, justo, recto a los ojos de Dios, para que puedas ir al cielo, para que el Señor te acepte. Y eso es lo precioso del Evangelio. Buena noticia es que en Cristo Jesús recibimos la justicia perfecta, la justicia de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces el apóstol Pablo condena en los primeros capítulos, condena a los judíos, pueblo de Dios, y a los gentiles. Todos están separados de la gloria de Dios. No hay esperanza ni de los judíos que sean salvos delante de Dios por obedecer la ley de Dios, ni de los gentiles, pues peor, ellos no tienen nada de esperanza. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo, capítulo 3 de Romanos, Dios por medio de Pablo muestra la realidad del corazón de todo ser humano. Y empieza diciendo Romanos capítulo 3, el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo, no hay ni siquiera uno. De los versículos del capítulo 3, de 21 al 31 que vimos el mes pasado, Dios enseña que todo ser humano, judío o gentil, puede ser justificado gratuitamente por medio de la fe, mediante la redención de Jesucristo. Y eso es buena noticia. Y esto es sin tener que guardar la ley de Dios. Entonces, de manera que de acuerdo a las Escrituras, el ser humano sí puede ser justificado delante de Dios sin tener que obedecer y cumplir la ley de Dios. ¿No les parece eso, hermanos, una buenísima noticia? Que cualquier ser humano puede ser justificado delante de Dios y no tienes que cumplir la ley de Dios. No tienes que cumplirla tú porque Cristo Jesús ya lo hizo. Ahora, sí necesitas arrepentirte y necesitas que se te atribuya la justicia de Dios, que es perfecta. Es la misma justicia de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es necesario.
La salvación de los gentiles era algo, para los judíos era algo completamente nuevo. Y era sorprendente. ¿Cómo de que los gentiles, es decir, a gente pagana, los idólatras, los paganos que no tienen la ley de Dios, que no creen en Jehová, Dios, y que ni tratan de portarse bien así como nosotros, pensaban los judíos, era algo nuevo? Porque ellos pensaban que solamente ellos estaban en el plan de Dios y que solamente ellos eran a los que Dios iba a dar la bendición de Abraham. Y tal vez en la mente de algunos había preguntas. Tal vez le faltaba más claridad para comprender mejor el mensaje. Y entonces, capítulo 4 de Romanos. Vean, voy a leer del capítulo 4 al versículo 8. Dice la Escritura: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, versículo 1, la pregunta es: ¿qué cosa encontró Abraham según la carne? Es decir, según esfuerzo humano. ¿Qué cosa encontró Abraham delante de Dios según su propio esfuerzo? Abraham es un personaje muy importante en la nación de Israel, en el pueblo judío, hermanos, en el judaísmo, muy respetado, muy honrado. El apóstol Pablo usa a Abraham, su historia, lo que sucedió más o menos 2000 años antes de que naciera Jesucristo, lo que sucedió con Abraham. Y ahora el apóstol Pablo se refiere a Abraham para explicar y para ampliar la enseñanza de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Vean el versículo 2. Entonces, en el versículo 2 claramente vemos que Abraham fue justificado ante Dios. Abraham fue justificado ante Dios, pero no fue justificado por las obras. Abraham fue justificado sin portarse bien, o sea, no se le tomó en cuenta su comportamiento. Por eso dice la Escritura: si Abraham fuese justificado, versículo 2, ¿verdad? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces aquí Pablo está diciendo que Abraham fue justificado, no fue justificado por las obras o por buen comportamiento o por buenas intenciones o por ser devoto a una religión o por, ¿entienden? No, yo no me meto con nadie, yo soy una persona moral, educo a mis hijos, pórtate bien, mi hijo, no fumes, no tomes, no hagas daño a nadie, comparte lo que tienes, sea un good boy. Dios nos salva, hermanos, a nice people. Tiene que ser perfecto delante de Dios. Entonces Abraham fue justificado sin las obras de la ley. No es problema el que el ser humano trate de vivir de acuerdo a ciertas leyes morales. Aquí no estamos argumentando de que el ser humano no debe de tratar de portarse bien, hablando moralmente. En verdad, toda sociedad se beneficia grandemente cuando los ciudadanos tratan de portarse bien. De hecho, se supone que todos los gobiernos del mundo están precisamente para que el ser humano se porte bien y no se porte mal. Por eso existe el gobierno,
para detener el mal comportamiento y para promover a que el ser humano se porte bien delante de la sociedad. Ahora, el problema es si el ser humano trata de ser bueno o de portarse bien o de tener una religión y ser moralista con el fin de ganar su salvación delante de Dios. Eso es problema. A la carne, al orgullo, le encantan los aplausos. Al orgullo del ser humano, el orgullo del ser humano se deleita en que reconozcan sus esfuerzos. Muchos cristianos, tristemente, viven sus vidas en el poder de la carne. Son cristianos, pero viven tratando de obedecer la ley de Dios. Estas personas dentro del cristianismo que viven sus vidas tratando de obedecer la ley de Dios, es decir, por medio del comportamiento, realmente son personas que tienen un gran orgullo, porque piensan que ellos sí merecen la bendición de Dios, porque ellos se están esforzando. En la carne miran a los demás que no se esfuerzan como ellos de una manera despectiva. Y de alguna manera esta gente piensa que no es raro que Dios los haya salvado a ellos. Cuando le dicen Dios te ama, dice, claro, claro que sí me ama, ¿cómo no me va a amar? Sí, mira, yo me porto bien, mira, mi familia, educo a mis hijos, claro que sí, yo también me amo. Dios te ama, sí, y yo también me amo a mí mismo, porque por medio del sistema moral, sistema de comportamiento, de ley, de reglas, eso hace ese estilo de vida en el corazón del ser humano. Se siente arrogante, se siente orgulloso. Cree que los demás no se merecen la bendición de Dios como ellos. Entonces Dios no quiere ninguna jactancia en el ser humano. Cero, hermanos. Dios no quiere que el ser humano piense que él o ella pusieron su granito de arena en su salvación. Versículo 3, vean, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo hace referencia a las Sagradas Escrituras. ¿Qué escrituras tenían? Pues las Escrituras hebreas. Las Sagradas Escrituras hebreas, ya que ellos honraban la palabra de Dios, los que estaban escuchando a Pablo, también conocían las Escrituras. Entonces dice, pero ¿qué dice la Escritura? Y les cita Génesis capítulo 15. Los que han estado asistiendo cada tercer domingo del mes, estamos hablando del libro de Génesis. Y de hecho vamos a empezar el próximo mes la historia de Abraham, que está el llamamiento de Abraham, Génesis capítulo 12, pero en Génesis 15, 6 dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Creyó a Dios. Lo que el apóstol Pablo enseña no es algo que él simplemente está inventando, hermanos, de una manera arbitraria, sino que está citando las Escrituras. Notemos el uso del apóstol Pablo de las Escrituras. Va a las Escrituras para enseñar el pacto de la gracia de Dios que inició por medio de Cristo Jesús. Pero el apóstol, conocedor de las Escrituras, cita el Antiguo Testamento. Abraham no fue justificado delante de Dios por guardar las obras de la ley. No fue justificado por portarse bien, por hacer cosas buenas y no hacer cosas malas, por dar limosna, por ayudar a los pobrecitos, sino por creerle a Dios. Y la Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fe en la palabra de Dios. Hay una regla en la hermenéutica, hermanos, que la Biblia misma interpreta la Biblia. La Escritura. Nos beneficiamos de comentarios, pero es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y por eso aquí el apóstol Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? Nos librará de muchos errores en interpretar la Escritura. Esto es tener una cosmovisión bíblica o teniendo una cosmovisión bíblica. Por ejemplo, ¿de dónde viene el ser humano?
¿Qué dice la Escritura? ¿Cierto? ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué existe el sufrimiento y el dolor? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué existe después de la muerte? ¿Qué dice la Escritura? ¿En verdad existe el infierno? ¿En verdad existe el cielo, el infierno? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Esa es la cosmovisión de todo cristiano, hermanos y hermanas. Cuando no tenemos esa cosmovisión, con toda seguridad vamos a caer en el engaño de Satanás, porque vamos a estar agarrando cosmovisión de la sociedad o del mundo. Y Satanás es padre de toda mentira. La mejor manera para detectar la mentira del condenado diablo es conocer las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? ¿Vamos a ser juzgados todos los seres humanos delante de Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿En verdad Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Y eso es lo que argumenta el apóstol Pablo y la cita: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vean el versículo 4. Entonces, si tú trabajas, supongamos, hermanos, todos los que trabajan, obviamente creo todos trabajamos, pero entendemos ese sistema, ¿cierto? Trabajo y esperas tu salario. Todos los que trabajan en un lugar te dan tu salario, no es porque tu jefe es, oh, qué buena persona, mira, mi jefe me está dando dinero. No, no es por eso, es porque tu jefe te debe ese salario. Al que trabaja, su salario no es por la gracia de tu jefe, es porque es una deuda que tiene contigo. De hecho, aquí en Estados Unidos tú tienes el derecho de demandar a tu jefe si no te paga lo que te debe. Vean el versículo 4 lo que está diciendo. Tú puedes exigirle lo que te pertenece, lo que es tuyo legalmente, hablando del trabajo aquí, y que te pagan. Pero esto no puede ser así en tu relación con Dios. Así no es con Dios, hermanos y hermanas. Dios no te debe nada. Dios no nos debe nada. Dios no le debe nada a ningún ser humano, por muy bien que se porte el ser humano. No digas, mira, Señor, ya me porto un poquito bien, entonces me debes algo. No, la salvación es por gracia, no como pago por el buen comportamiento o las buenas obras del ser humano, es por pura gracia de Dios. Todo creyente debe comprender muy bien esta verdad. Entonces vean esta pregunta: ¿fue tu salvación por pura gracia de Dios o como un pago porque te portaste bien o porque te portabas bien? Pregúntate eso. Quien quiera que seas, pregúntate eso. ¿Tu salvación fue por pura gracia de Dios o porque Dios de alguna manera te pagó porque vio algo bueno en ti y te lo merecías? Piensa en eso. Si alguien piensa que el 99% fue pura gracia de Dios, pero el 1%, porque es que realmente yo no era como Hitler, yo no era como Osama Bin Laden, yo no era como esos criminales. No, hay gente ha dicho, pastor, no puedo aceptar que delante de Dios yo y Hitler éramos lo mismo. No lo aceptan. Y la Biblia enseña, sí, los dos estaban muertos en delitos y pecados. No hay un muerto más muerto que otro muerto. Si estás muerto, estás muerto. El problema es que el ser humano siempre se comporta siempre se mide por medio del comportamiento de otros seres humanos. Dice, no, ese sí hace, mira lo malo que hace y yo nunca he hecho eso. El problema es que Dios dice, la paga del pecado es muerte. Todo ser humano peca y la paga del pecado es la muerte. Entonces, si alguna persona piensa que el 1% de tu salvación fue por tu buen comportamiento, tu salvación es muy cuestionable.
Es decir, muy probablemente tú no eres salvo, porque no puedes decir un 1%, me merezco la salvación delante de Dios. Ese 1% hace a Dios mentiroso. Cuando Él dice que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Y para terminar, hermanos, vamos a continuar el próximo mes, pero vean versículo 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta es la manera en que verdaderamente se recibe la justicia del Dios Santo, creyendo en aquel que justifica al impío. ¿Escucharon? Dios justifica ¿a quién? ¿A quién justifica Dios? Al impío, no al justo. Al impío, hermanos, al que no lo merece, al que no puede hacer absolutamente nada para ganar su justificación delante de Dios, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿cómo te considerabas tú ante Dios antes de ser salvo? ¿Un impío o una persona buena? Piensa, ¿cómo te considerabas? Ahora, es muy probable que todos los seres humanos, tal vez decir casi todos los seres humanos, se consideran buenos, ¿cierto? Porque se miden con lo peor. Y todo ser humano piensa, yo de alguna manera no soy como aquellos, piensa que es bueno. Entonces, no te considerabas impío. Generalmente la gente no se considera impía. Sin embargo, cuando nos presentan el Evangelio, ¿cierto? Se da uno cuenta de lo perverso, de lo pecador, de lo impío que es el ser humano. Y por eso es que nos arrepentimos. Todo pensamiento de que éramos buenos, cuando viene la ley de Dios, te das cuenta que que estabas muerto. Una porquería de pensamientos, de arrogancia, de orgullo, pero aparte estabas muerto espiritualmente. Entonces, estabas muerto y en necesidad de vida eterna. La salvación, acuérdense, no es solamente perdón de pecados, sino es pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Y eso solamente se recibe por medio de Jesucristo. Entonces, si te considerabas una persona buena, entonces Dios no te ha justificado, porque Dios justifica al impío. Tuviste que reconocer que eras un impío, una impía, un hombre sin Dios. Dios justifica al impío, al pecador, al malo. Y de hecho Jesucristo dijo que Él no había venido para llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores, al arrepentimiento. Dijo el Señor, yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. De manera que, hermanos, me voy a adelantar a lo que la próxima semana, al próximo mes iba a decir, pero quiero concluir con esto. Vean, estamos agradecidos con el Padre Abraham, los cristianos, los que no somos judíos. Él no solo es una persona importante para el judaísmo, Abraham, sino para nosotros, por lo que estamos viendo en este estudio del libro de Romanos. El evangelio que predicamos tiene que ver con Abraham, porque a Abraham se le hizo la promesa de que en él serían benditas, ¿cuántas familias de la tierra? Todas las familias de la tierra, judíos o no judíos. Tu familia es una de esas familias que ha sido bendecida por la promesa hecha a Abraham. Mi familia, 2000 años después de que vino Jesucristo, o 4000 años más o menos después de que se le hizo la promesa a Abraham de que en él